Hola, en las lecciones anteriores hemos visto en qué consiste la ecuación de Hamilton-Jacobi, hemos visto algunos ejemplos de cómo se puede resolver y una vez que uno tiene la función principal de Hamilton, hemos visto cómo se puede aprovechar para obtener la solución de las ecuaciones de movimiento. Como ya se señaló, el método que se emplea regularmente para resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi es la separación de variables, pero hay una alternativa que es el teorema de Liouville. Y en la lección anterior ya vimos en qué consiste este resultado para el caso muy simple de un solo grado de libertad. Vamos a ver ahora cómo se puede generalizar lo que ya tratamos anteriormente para un problema en donde tenemos un número arbitrario de grados de libertad. Aquí se supone que tenemos dada una cierta función hamiltoniana que está expresada en términos de coordenadas canónicas Q y Pi y posiblemente del tiempo. Una vez que hemos especificado esta función hamiltoniana, podemos darnos a la tarea de hallar cantidades conservadas y aquí, en el teorema de Liouville, se supone que tenemos ya un conjunto de n cantidades conservadas, donde n es el número de grados de libertad, es decir, el número de coordenadas q, el número de coordenadas p que tenemos en el problema, pero además aquí se pide que estas cantidades conservadas se estén en involución. Es decir, que el paréntesis de Poisson entre cualquier par de ellas sea igual a 0. Y además se necesita que los momentos originales, las variables p, se puedan expresar en función de estas variables, las q's originales, estas p nuevas y t. Lo que afirma este teorema es que entonces existe una función s tal que su diferencial total es igual a esta forma diferencial. Noten que aquí justamente estamos ya utilizando la idea de que estos momentos se pueden expresar como función de estas variables. Entonces aquí estas p's se sustituyen por la expresión correspondiente, tanto en estos coeficientes pi de qi como dentro de la función hamiltoniana. De esa manera las p's se eliminan y en esta expresión tratamos a las p mayúscula como constantes, como parámetros, de tal forma que las únicas variables activas, podríamos decir, en todo esto son las q's y la t. De esa forma, del lado izquierdo tenemos una forma diferencial en n más 1 variables y lo que afirma el teorema es que bajo estas condiciones esta forma diferencial es exacta. Esta función s es entonces una solución completa de la ecuación de Hamilton-Jacobi, ya que de esta expresión, esta s, aunque en principio depende de las variables activas q, i y t, también va a depender de estas p's y de esa forma la s finalmente, como veremos en los ejemplos, va a depender de las n coordenadas q's, de las n nuevas variables p mayúscula que van a ser parte de las coordenadas canónicas que se obtienen después de hacer la transformación canónica generada por la s y de t. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo se puede demostrar este teorema y la idea es muy simple, la idea por lo menos. Lo que queremos demostrar es que esta forma es exacta y para eso lo que tenemos que verificar es que todas las parciales cruzadas son iguales entre sí. Aquí la diferencia con respecto al caso que ya tratamos en la lección anterior es que aquí hay una suma implícita sobre i, no hay que perderlo de vista, de tal forma que en esta primera parte hay n términos, p1 de q1 más p2 de q2 más p3 de q3, etc., hasta p sub n de qn, menos h, evaluada en este punto, por dt. Entonces en total tenemos n más un término, repito, y lo que tenemos que verificar es que todas las parciales cruzadas van a ser iguales entre sí. Y eso es justamente lo que veremos a continuación. Lo primero que cabe señalar es de que el hecho de que las p minúscula se puedan expresar en función de las p mayúsculas de q y de t, eso equivale a que este determinante sea diferente de 0, de acuerdo con el teorema de la función implícita. Esta condición enseguida la vamos a estar utilizando. Ahora, por una parte, si suponemos que las p minúscula se pueden poner como función de las q minúsculas, de las p mayúsculas y de t, entonces la diferencial total de esas expresiones se puede desarrollar de esta manera, simplemente tomando en cuenta la fórmula para la diferencial total de una función de varias variables. Aquí estamos tomando n términos, otros n términos más 1,
pensando que esta P sub k en principio depende de n más 1 variables. Aquí recuerden, hay suma sobre j en esta parte y aquí también. Y en forma similar, estas P mayúsculas, las cantidades conservadas, en principio también pueden depender de las n coordenadas originales, de los n momentos y de t, por lo que su diferencial total se puede calcular de una manera muy similar. Aquí de nuevo hay suma sobre j en estos dos primeros términos. Y podemos nosotros combinar estas relaciones. Entonces lo que hacemos es sustituir esta primera parte, la de P sub k, en este coeficiente. Y entonces lo que tenemos es que dpi sería la parcial de pi con respecto a qj por dqj, más la parcial de dpi con respecto a P sub k por la dpk. Y la dpk es esto que aquí tenemos. Simplemente lo sustituimos, más la parcial de pi con respecto a t por dt. Ahora lo que hacemos es utilizar la suposición de que estas variables, las p mayúsculas, las q minúsculas y la t, forman un conjunto de variables independientes entre sí. Entonces, para que esta igualdad se satisfaga, lo que tiene que ocurrir es que este coeficiente de dpi sea igual al coeficiente de la dpj que aparece de este otro lado. Entonces eso lo que hace es que el producto de estas parciales por estas tiene que ser una delta de Kronecker, para que de esa forma, al hacer la suma sobre j, simplemente nos quede un término que sería justamente la dpi que tenemos del lado izquierdo. Los demás términos tienen que cancelarse. Por ejemplo, la parte que corresponde a dt tiene que cancelarse la contribución que tenemos aquí con la que viene de aquí, y eso entonces nos dice que la parcial de pi con respecto a t, que es este coeficiente, tiene que cancelarse con el producto que aquí tenemos, tomando en cuenta, repito, que hay una suma sobre k. Entonces, esta derivada tiene que cancelarse, repito, con la contribución que aquí tenemos, y en forma similar, los coeficientes de dqj tienen que cancelarse en forma similar, y eso entonces nos dice que la parcial de pi con respecto a qj tiene que ser lo mismo a la suma que aquí aparece. Vean que estas relaciones son un tanto curiosas, porque si imagináramos que las pk se pueden de alguna forma cancelar, aquí aparece un signo menos y algo similar ocurre de este lado. Esta es la relación correcta. Esto también se puede obtener directamente utilizando la regla de la cadena, pero esta forma de llegar a estas identidades creo que es bastante más simple. Algo que no hay que perder de vista es que aquí, cuando estamos, por ejemplo, derivando la p mayúscula con respecto a t, se entiende que esta p mayúscula es una función de q minúscula, p minúscula y t, y en cambio, cuando estamos derivando la p minúscula con respecto a t, aquí estamos tratando a la p minúscula como función de q minúscula, p mayúscula y t. Eso se podría recalcar utilizando algún símbolo diferente, por ejemplo, para la p sub k del que aquí tenemos. De hecho, en la lección anterior, lo que habíamos hecho era que cuando la p minúscula se consideraba como función de q minúscula, p mayúscula y t, la representamos por una f minúscula. Pero para no complicar mucho la notación, aquí estamos empleando exactamente el mismo símbolo. Vean que esta derivada, por ejemplo, también tiene una apariencia curiosa, porque se supone que las variables p y q en el formalismo hamiltoniano son independientes entre sí, así es de que uno, de una forma ingenua, pensaría que esta derivada tiene que ser cero forzosamente. Pero aquí lo que estamos haciendo, repito, es pensar que estas p's se pueden expresar en función de las variables q minúscula, p mayúscula y t. Entonces, en ese sentido, aquí estas p minúsculas dejan de tomar el papel de variables independientes junto con las q, y por eso esta derivada no tiene por qué ser cero. De nuevo, en los ejemplos que vamos a ver más adelante, esto se va a poder apreciar en forma directa. Entonces, en resumen, lo que hemos establecido hasta ahorita es que de las hipótesis tenemos que el determinante de esta matriz tiene que ser diferente de 0 para que las p minúsculas se puedan expresar en función de las variables que aquí ya se señalaron. Si ahora uno emplea la fórmula para la diferencial total de una función y combina estas dos expresiones, uno obtiene, como aquí ya hemos visto, una serie de identidades que enseguida nos van a ser útiles para probar lo que nos interesa. Entonces aquí no hay que perder de vista estos resultados,
que son bastante fáciles de recordar. Aquí curiosamente no hay un cambio de signo. Vean que si canceláramos la P sub K, entonces esta derivada pues suena razonable que sea una delta, pero bueno, independientemente de lo que parezca razonable a primera vista, esto es lo que sale del desarrollo anterior, y en cambio aquí aparecen estos signos menos que, como veremos enseguida, son cruciales en la demostración que nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el paréntesis de Poisson entre estas cantidades conservadas. Aquí I y J son cualquier índice entre 1 y n. Por la definición del paréntesis de Poisson, esto es lo que tenemos, así es como hemos definido el paréntesis de Poisson previamente. Esa es la convención que estamos siguiendo. Y ahora utilizamos justamente esta relación, que la derivada de P mayúscula con respecto a Q minúscula se puede factorizar así, aquí habiendo una suma sobre este índice repetido. Entonces esta derivada se sustituye de esa manera, esta otra derivada se deja como estaba, y aquí hacemos exactamente lo mismo. Esta derivada es el negativo de este producto donde hay una suma, y este factor se deja tal como aparecía directamente de la definición del paréntesis de Poisson. Ahora noten que tenemos una suma sobre m y una suma sobre k, y el nombre de esas variables es totalmente irrelevante, lo podemos cambiar como se nos antoje, y justamente aquí lo que va a ser conveniente es que a lo que se llama m le vamos a llamar k, a lo que se llama k vamos a llamarle m. Lo único que no se permite, porque sería ambiguo, es que un mismo índice aparezca más de 2 veces. Pero si aquí a la m le llamamos k y a la k le llamamos m, en ningún momento queda un índice apareciendo más de 2 veces. De esta manera, vean ustedes que la parcial de PI con respecto a PM aparece también aquí en el segundo término, y la parcial de PJ con respecto a PK aquí también aparece como factor común. Entonces factorizamos esas parciales, que es lo que está hecho aquí abajo. Este término que tiene el signo menos lo ponemos aquí al final, y este que tiene el signo positivo lo ponemos aquí al principio. Entonces, si partimos de la hipótesis que las funciones P mayúscula están en involución, eso quiere decir que el paréntesis de Poisson entre ellas es 0, y entonces todo esto es 0. Noten que aquí hay una suma sobre k y una suma sobre m, así es de que no es automático que, por ejemplo, alguno de estos factores tenga que ser 0. De hecho, estas sumas que aquí aparecen son equivalentes a multiplicaciones matriciales. Como ya se dijo al principio, esta matriz tiene determinante diferente de 0, así es de que si multiplicamos por la inversa de esta matriz, que de hecho son las parciales de las P minúsculas con respecto a las P mayúsculas, entonces podemos eliminar estos factores, y como todo esto está igualado a 0, si suponemos que estas funciones están en involución, entonces la única conclusión es de que esto se anule. Aquí, si estuviéramos hablando simplemente de productos de números reales o de funciones de valores reales, si de un lado tenemos un 0, alguno de los factores tendría que ser 0. Aquí, en cambio, lo que tenemos es más bien un producto matricial, y si estas matrices son invertibles, entonces esta es la que tiene que ser 0 forzosamente, y que esto sea 0 simplemente implica que estas parciales son iguales, y eso es parte de lo que necesitábamos. Lo que queríamos nosotros probar era que la expresión PI de QI menos h de t era una diferencial exacta, en donde en estas p's, recuerden, las estamos expresando en función de las q's minúsculas, de las p mayúsculas y de t, y aquí en la h hacemos lo mismo. Las p minúsculas se sustituyen por su expresión en términos de q minúscula, p mayúscula y t. Entonces lo que aquí estamos comprobando con esta igualdad es que si nos fijamos en los primeros n términos de esta suma, las parciales cruzadas coinciden efectivamente. El coeficiente de dqk, que es la pk, al derivarlo con respecto a qm, es lo mismo que la derivada de pm, que es el coeficiente de dqm con respecto a qk. Esta relación además se ve bastante sencilla. Vean que simplemente significa aquí un intercambio de los índices, pero aquí la parte importante que nos interesa es que esto prueba que de los primeros n términos de esta forma diferencial, las parciales cruzadas en ellos tienen que ser iguales. Lo que falta ahora por verificar es que cuando combinamos los primeros n, cualquiera de estos primeros n coeficientes con este último, también tenemos una igualdad de parciales. Y precisamente vamos a ver eso, cómo se puede lograr. Algo que no hemos utilizado todavía es el hecho, la suposición
de que las P mayúscula son cantidades conservadas. Eso quiere decir que su derivada total con respecto al tiempo vale 0, y eso entonces significa que esta suma tiene que ser 0. Este paréntesis de Poisson, de nuevo lo podemos desarrollar. De hecho, aquí se puede ver que si utilizamos las ecuaciones de Hamilton, esto no es más que la derivada total de PI con respecto al tiempo. De hecho, de ahí salió esta expresión. Bien, ahora usamos las identidades que establecimos previamente. La parcial de PI con respecto a T es lo mismo que menos. Ven, aquí aparece PI, aparece T, y aquí en cierta forma hay un relleno con este P sub K, que es una suma. Aquí hacemos algo similar, de nuevo hay un cambio de signo, PIQJ, aquí aparece PIQJ, y aquí hay esta suma, y solamente en este último producto, o más bien en esta suma de productos, ahí no hacemos ningún cambio, aunque lo que sí vamos a hacer posteriormente es cambiar la variable de suma que aparece aquí, que es la J, por una K, lo cual lo podemos hacer en forma totalmente libre. Entonces, de aquí para acá es simplemente la fórmula para la derivada total de una función combinada con las ecuaciones de Hamilton, y todo esto es 0 porque por hipótesis estas P's son constantes de movimiento. Y ahora aquí hicimos ya uso de las identidades que probamos previamente, y gracias a este cambio en el nombre del índice de suma, vean ustedes que la parcial de PI con respecto a PK minúscula va a ser un factor común que podemos entonces separar. Algo más que podemos utilizar es lo que ya establecimos aquí arriba previamente, que la parcial de PK con respecto a QJ es lo mismo que la parcial de PJ con respecto a QK. De esa manera, aquí entonces, una vez que factorizamos este factor, nos queda la parcial de H con respecto a PJ por esta parcial que se puede sustituir de esta manera, y en el último término, esto es lo único que tenemos. De nuevo, como esto está igualado a 0, aunque aquí hay una suma que equivale a una multiplicación matricial, justamente esta matriz tiene un determinante diferente de 0, por lo que tiene que ser 0 es la expresión que está dentro del paréntesis. Eso entonces nos dice que la parcial de PK con respecto a T tiene que ser igual a menos la parcial de H con respecto a QK, menos la parcial de H con respecto a PJ por la parcial de PJ con respecto a QK, y de acuerdo con la regla de la cadena, eso es simplemente menos, que aquí es un factor común, la parcial con respecto a QK de la H, pero ahora tomando en cuenta que como argumento aquí las P's están consideradas como función de las Q's a través de esta dependencia que ya se señaló previamente. Esto entonces lo que prueba es que las derivadas de estos coeficientes, la derivada de las P's con respecto a T, es lo mismo que la derivada de menos H con respecto a las Q's. Vean que eso es exactamente lo que aquí necesitábamos. Entonces con eso queda pues establecida la existencia de una función S mayúscula, tal que esta forma diferencial es igual a ds, y entonces esto nos dice, expresando las cosas de una manera no muy cuidadosa, que las PI tienen que ser las parciales de S con respecto a QI, y que menos H es la parcial de S con respecto a T, y por lo tanto, si pasamos esta H al lado derecho, lo que nos queda es que la H, que hay que recordar, está evaluada en las Q's, pero las P's están sustituidas por su expresión en términos de Q minúscula, P mayúscula y T, que es precisamente lo que aparece aquí. Es decir, se puede sustituir por la parcial de S con respecto a QI, T, más la parcial de S con respecto a T sería 0. Entonces, una vez que sabemos que esta función S existe, el que sea solución de las ecuaciones, de la ecuación de Hamilton-Jacobi, es algo inmediato. Y como ya mencionaba, y lo vamos a ver en los ejemplos, en forma automática, aunque estas P mayúscula en estas expresiones se tratan simplemente como parámetros, como constantes, la S va a depender de esos parámetros y automáticamente dependerá del número correcto de variables que va a permitir que esta S se pueda emplear como una función generatriz de una transformación canónica. Un ejemplo muy sencillo de lo anterior corresponde a esta función hamiltoniana. Vean que aquí tenemos 2 grados de libertad. Esta hamiltoniana describiría, por ejemplo,
el movimiento de una partícula de masa m en un plano vertical, en donde en la dirección negativa del eje y tenemos actuando una cierta aceleración gravitacional constante. Entonces, esta primera parte corresponde a la energía cinética. Eso sería la energía potencial gravitacional, como podemos reconocer fácilmente. Inclusive, bueno, este problema se puede resolver de muchas formas muy elementales. Las mismas ecuaciones de Hamilton se pueden resolver también de una forma muy simple, pero aquí lo que interesa es ver cómo se puede aprovechar el teorema de Liouville. Inclusive la ecuación de Hamilton-Jacobi en estas coordenadas se puede resolver por separación de variables, así es de que pues hay muchas propiedades simples que tiene este ejemplo, pero aquí lo vamos a utilizar, insisto, para ver cómo se puede utilizar el teorema de Liouville. Entonces, como aquí tenemos 2 grados de libertad, lo que necesitamos es, para que se pueda aplicar este teorema, son 2 cantidades conservadas, y en este caso hay varias cantidades conservadas que podemos utilizar. De hecho, la h misma se conserva, px, debido a que la x es ignorable, px se conserva, así es de que podríamos, por ejemplo, utilizar a h y px como un par de cantidades conservadas que de hecho van a estar en involución, precisamente porque la px es una constante de movimiento. Pero aquí, para hacer las cosas más interesantes, vamos a fijarnos en esta otra expresión. Lo interesante de esta p sub 2 es que depende explícitamente del tiempo, como podemos ver. Vean que estas p's que aquí tenemos son precisamente funciones que satisfacen las condiciones del teorema. Por una parte, son cantidades conservadas. Para la px eso es simple, porque como ya dije, la x es ignorable. Con la p sub 2 la cosa no es tan trivial, pero si uno deriva con respecto al tiempo y utiliza las ecuaciones de Hamilton, rápidamente uno se da cuenta de que efectivamente esta cantidad se conserva. Lo que podemos ver también es que el paréntesis de Poisson entre estas cantidades es 0. El paréntesis de Poisson se puede expresar así, como ya vimos previamente, como una suma de jacobianos. Aquí la k corre nada más de 1 a 2, pero noten que estas p's no dependen de las coordenadas, así es de que, como siempre, va a haber un factor donde aparezcan derivadas de las p's con respecto a las q's. Todo esto es 0. También se necesita que las p minúscula se puedan expresar en función de las p mayúscula, lo cual es aquí bastante trivial. Px minúscula es p1 y py minúscula es p sub 2 menos mgt. Aquí no necesitamos calcular la matriz de las parciales de las p mayúscula con respecto a las p minúsculas, que de hecho daría la matriz de identidad, sino que aquí pues es algo que se puede ver de una forma muy directa. Entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos en esta forma diferencial, pero en donde las p's minúsculas, donde quiera que estén, hay que sustituirlas en función de las p mayúsculas, de las q minúsculas y de t. Aquí, por ejemplo, el primer término sería p sub 1 por dx. Aquí la primera coordenada se llama x, o sea, tendríamos px de x, que equivale a p sub 1 por dx. El segundo término y último de esta suma sería la p sub 2 o la p sub y, y la p sub y minúscula es p sub 2 mayúscula menos mgt, por la de q2, que se llama dy. A eso hay que restarle la h, pero esta h hay que evaluarla precisamente en términos de las coordenadas p minúsculas expresadas en función de las mayúsculas. Entonces esta px se convierte en p1 al cuadrado, mayúscula. Esta p sub y al cuadrado sería esta diferencia al cuadrado. Aquí con el último término, que no contiene a p's, no hay nada que hacer. Entonces el término menos h de t nos da estos dos términos que aquí aparecen. Y como se cumplen todas las condiciones del teorema de Liouville, entonces lo que tiene que ocurrir es que esta expresión que aquí tenemos, estos 4 términos, tienen que corresponder a una diferencial exacta, cosa que vamos a confirmar a continuación. De hecho, aquí es muy fácil ver que si estamos tratando a p sub 1 como un parámetro, entonces este producto no es otra cosa más que la diferencial de p1 por x. En forma similar, el término p sub 2 por dy es la diferencial de p2 por y, si esta p sub 2 se trata como una constante. Y aquí tenemos un producto menos mgt de y un menos mgy de t. Estos dos juntos son la diferencial de este producto. Y lo único que falta es ver qué ocurre con estos términos, lo cual es muy sencillo, porque
como las P mayúsculas se tratan como constantes, esto nada más depende de t, así es de que automáticamente esto es una diferencial exacta. Y lo que hacemos es simplemente partir esto en dos términos. Para el primer término tenemos aquí un coeficiente constante, entonces menos P1 cuadrado sobre 2m de t es la diferencial de menos P1 cuadrado sobre 2m por t. Y con este otro término es muy fácil darse cuenta de que este producto se puede obtener como la diferencial de esta otra expresión. Al diferenciar un 3 baja como coeficiente, se simplifica quedando un medio. Quedaría toda esta expresión al cuadrado, que es lo que teníamos aquí originalmente, por la diferencial de la expresión que está dentro del paréntesis, que sería 0 menos mg de t. Un mg se cancela y finalmente queda justamente lo que teníamos aquí en un principio. Entonces, efectivamente, esta expresión es una diferencial exacta y esto que está aquí entre corchetes sería una expresión para una función principal que nos sirve como solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Aquí ni siquiera es necesario escribir la ecuación de Hamilton-Jacobi. Aquí lo que obtenemos es automáticamente una solución de dicha ecuación y, como señalaba anteriormente, en forma automática los parámetros P1 y P2, que aquí se tratan como constantes en este proceso, quedarían infiltrados en la función S mayúscula. Todo eso sería la S, que va a depender de X, Y y T, y de las variables P1 y P2, que es justamente lo que necesitamos para tener una función generatriz, que dependa en este caso de dos de las viejas variables y dos de las nuevas variables. Aquí podemos notar que este término es función de X solamente, este es función de Y solamente, este es función de T solamente y este es función de T solamente, pero este término que se encuentra aquí en medio mezcla a las variables T y Y. Así que esto que está aquí no es una solución separable de esta ecuación. La ecuación de Hamilton-Jacobi correspondiente a esta hamiltoniana sí admite soluciones separables. Esta no es una solución separable de esa ecuación. Entonces aquí ya se había señalado previamente que una misma ecuación de Hamilton-Jacobi, es decir, para una hamiltoniana determinada, puede tener de hecho una infinidad de soluciones, algunas de las cuales pueden ser separables, otras pueden no serlo, como está ocurriendo en este ejemplo. Una vez que tenemos la función S mayúscula, la función principal de Hamilton, la queremos simplemente para generar la transformación canónica correspondiente y ahora estas P mayúscula, que hasta ahorita eran simplemente parámetros, ahora ya toman el papel de parte de las nuevas coordenadas canónicas que tenemos después de hacer la transformación canónica, y esa transformación se puede ahora completar utilizando estas relaciones. Las Q mayúsculas se obtienen derivando la S con respecto a las P mayúscula. Por ejemplo, Q mayúscula 1 es la parcial de S con respecto a P1. Entonces tomamos todo esto como la S, la P1 aparece aquí y aquí. Entonces obtenemos dos términos de donde podemos ahora despejar la X. Y esto precisamente sería parte de la solución de las ecuaciones de movimiento. Vean que aquí la X minúscula está en función de dos cantidades conservadas. Aquí de hecho Q1 y P1 son cantidades conservadas, aunque esta P1 desde su definición pues equivale al momento en la dirección X. Aquí simplemente lo escribo de esta forma para que se vea que esto coincide con la expresión elemental que uno conoce de la física muy básica. Aquí en este caso, casualmente, la Q1 tiene un significado muy simple. Se representaría la coordenada X de la partícula al tiempo 0, tal como aquí se puede ver. De manera similar, la Q2, que tiene que ser una constante, porque la nueva hamiltoniana vale 0, se puede obtener derivando la S con respecto a P sub 2 ahora. P sub 2 aparece aquí y aquí también, entonces tenemos dos términos y uno puede ver que efectivamente esto corresponde a lo que conocemos de forma elemental. Vean que de aquí se puede despejar la Y en función de las variables mayúsculas. Aquí tenemos la parte de la transformación canónica que estamos aquí generando. Y esta expresión conviene porque la Y queda en función de dos cantidades que son constantes. Recuerden que esta P sub 2 tiene un significado físico que no es necesario que lo tenga, pero en este caso lo tiene. Esta P sub 2 sería precisamente el momento en la dirección Y al tiempo t igual a 0. Entonces aquí ya pues la solución queda expresada de esa manera.
Un último ejemplo que trataremos a continuación es exactamente la misma función hamiltoniana que vimos previamente. Corresponde, decía, a una partícula de masa m que se mueve en un campo gravitacional uniforme en el plano XY. Y ahora, bueno, como ya se señaló, esta hamiltoniana lleva a una ecuación de Hamilton-Jacobi que en estas coordenadas cartesianas admite soluciones separables. Pero vamos a ver ahora cómo se puede emplear otra vez el método del teorema de Liouville, pero de una forma un tanto distinta a lo que vimos en la parte anterior, y vamos a ver que esto lleva a descubrir cierta propiedad que este problema también tiene. Entonces, aquí, como ya se señaló, la h misma, como no depende del tiempo, se conserva. Entonces, si lo que ando buscando son cantidades conservadas, pues aquí ya tengo una, entonces P1 la tomo como h. Y otra cantidad conservada, que también es cuadrática en los momentos, es esta combinación que aquí se ve. Y la vamos a definir como P sub 2. Uno puede comprobar que efectivamente esta es una cantidad conservada tomando la derivada con respecto al tiempo de esta expresión. Como la x es ignorable, px es constante, así es de que px entre m es una constante. Al derivar con respecto al tiempo, solamente la derivada le afecta a la p sub y. Aquí también mg es constante, la derivada solamente le afecta a la x. Y por las ecuaciones de Hamilton, py es menos la parcial de h con respecto a y x punto es la parcial de h con respecto a px. Estas derivadas se pueden calcular de inmediato. La parcial de h con respecto a y es evidentemente mg, mientras que la parcial de h con respecto a px es px sobre m. Y entonces uno ve que efectivamente el resultado vale 0. P sub 2 es otra cantidad conservada. Ya sabemos que la derivada total con respecto al tiempo también se puede calcular mediante esta expresión general. Y como la P sub 2 no depende del tiempo explícitamente, este término se anula. Y eso entonces significa que esta derivada se podría calcular también mediante este paréntesis de Poisson. Pero como ya vimos que esta derivada vale 0, entonces eso quiere decir que el paréntesis de Poisson entre la h y la P sub 2 tiene que ser 0. Y por lo tanto lo que tenemos aquí es justamente lo que se necesita en el teorema de Liouville. Es decir, tenemos dos cantidades conservadas, P sub 1 y P sub 2, que están en involución porque su paréntesis de Poisson vale 0. Lo que necesitamos además es que px y py, que son los momentos originales, se puedan expresar en función de p1 y p2 mayúsculas, lo cual efectivamente se puede lograr y el resultado es este que aquí se muestra. De hecho, es más fácil calcular la suma px más py y px menos py en términos de estas cantidades. Este es el resultado, lo cual se puede ver fácilmente, aunque también si aquí ponemos un signo menos en ambas raíces, eso también nos da otra rama de la solución. Aquí, para hacer las cosas concretas, tomamos la raíz positiva solamente. Una vez que ya vemos que se cumplen las condiciones del teorema de Liouville, lo que habría que hacer entonces es fijarnos en la forma diferencial que ya conocemos, pi de qi menos h de t, donde las p's se escriben en función de p mayúscula, de las p's mayúsculas, las q's minúsculas y posiblemente del tiempo, y lo mismo hacemos con la h. Ahora, en este ejemplo es conveniente que esta primera parte, estos dos términos, se escriban de esta forma, lo cual se puede comprobar fácilmente. Px de x más py de y se puede escribir también de esta manera. Y la h es precisamente p sub 1, así es de que esto se puede indicar de esta forma. Como ya encontramos, la suma px más py aquí está dada. Y lo que se puede ver es que esta suma de px más py depende de x más y, mientras que px menos py depende de x menos y. Eso entonces nos sugiere utilizar otras variables que vamos a llamar u y b. Una de ellas, la u, sería x más y. Entonces, en lugar de esta expresión, aquí tenemos esta u. Y en lugar de esta resta, podemos utilizar la b. Y claramente, cada uno de estos términos, esto depende de u solamente, esto depende de b solamente. Y como todo esto tiene que ser igual a una diferencial exacta, bueno, aquí de inmediato se ve que eso es cierto, porque como este término nada más depende de u, es la diferencial de una función, esto es la diferencial de otra función de b solamente, y esto es una diferencial de simplemente menos p1 por t. Y de hecho, lo que se puede ver de inmediato es que la s se puede escoger como
la integral indefinida de esta función más la integral indefinida de esta otra. Y aquí sí, la integración es algo inmediato. De hecho, estas integrales se pueden calcular fácilmente, como ustedes pueden ver. A simple vista o con un cambio de variable, se puede ver que esta primera parte, por ejemplo, es esencialmente esta expresión elevada a la 3/3 con un factor adecuado y algo similar de este otro lado. Pero, otra vez, la s misma no nos interesa. Lo que nos interesa son las derivadas de la s con respecto a las coordenadas que aquí aparecen. Por ejemplo, la derivada de s con respecto a p sub 2 nos tiene que dar la q mayúscula 2, que es parte de las nuevas coordenadas canónicas, que tienen que ser cantidades conservadas porque la nueva hamiltoniana vale 0. Al derivar con respecto a p2, aquí aparece la p2 mayúscula, aquí también derivamos adentro de la integral, esto es lo que se obtiene, y aquí de nuevo las integraciones son algo bastante fáciles de hacer. Esencialmente la integral que aquí aparece sería la raíz cuadrada en el numerador de esta expresión y algo similar de este otro lado, y lo que uno obtiene de esta forma, como aquí el tiempo no aparece, es la ecuación de la órbita, que bueno, ya sabemos que es una parábola en el caso general. Entonces aquí lo interesante de este ejemplo, aunque de nuevo ya vimos que el ejemplo es muy trivial y se puede resolver de otras maneras, es que el mismo método de Liouville nos lleva a descubrir que hay ciertas coordenadas que en este caso serían también cartesianas. De hecho, en este ejemplo, aquí si regresamos al dibujo inicial, estas u y b serían esencialmente ejes que estarían formando ángulos de 45 grados con respecto a los ejes x y y. Y esto entonces nos revela que en términos de esas variables, la ecuación de Hamilton-Jacobi también admite soluciones separables. De hecho, lo que aquí tenemos es una solución, como ya se dijo, que es separable en las variables u y b, pero no son las variables que estábamos utilizando originalmente. Al principio teníamos x y sus momentos conjugados. Aquí, en el proceso de hallar esta función principal, es que descubrimos que estas variables también tienen una relación natural con este problema. Aquí pues la parte final es algo bastante trivial. Aquí ya simplemente dejo indicadas estas integrales. Ya sabemos cuál es el resultado, pero simplemente aquí este ejemplo pues sirve para ilustrar esto que menciono, que como el método de Liouville no está ligado a un sistema de coordenadas en particular, en cambio nos puede llevar a descubrir algún sistema de coordenadas que puede ser apropiado para un problema determinado. Aquí en este caso el problema es tan simple que, como ya sabemos, se puede resolver por separación de variables en las variables originales, pero si cambiamos a las variables u y b, que también serían cartesianas como ya se dijo, también tendríamos otra forma sencilla de tratar el problema que pues podría tener quizá algunas ventajas, como por ejemplo descubrir que esta cantidad, que no es tan trivial, se puede hallar pues que es una constante de forma inmediata. Entonces, bueno, con esto quiero terminar esta lección. Espero que sea todo suficientemente claro. Y pues, como siempre, agradezco su atención. Hasta luego.